Estamos en el fin de los tiempos. Es el cumplimiento de la palabra, es el cumplimiento de las profecías. La llegada de nuestro Mashiach Yeshua es inminente. Escrito está: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Adonai tiempos de refrigerio, y Él envíe a Yeshua, a Mashiach, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Yahweh por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Se trata de restaurar todas las cosas. Es por esto la importancia de volver a los mandamientos, a la raíz, al principio, a las convocaciones santas establecidas en Levítico 23, al Shabbat, día de reposo, señal entre Elohim, Yahweh y su pueblo, a fin de que se dé la restauración de todas las cosas. Los mandamientos nunca fueron abolidos, por el contrario, Yeshua dijo: yo he venido a cumplir la Torá, ley, y lo dicho por los profetas. Y es esto lo que la iglesia Keilah, nacida en Roma, de aquí el término romanizantes, quieren abolir, tratando de sacar textos fuera de contextos, convirtiendo a nuestro Mashiach Yeshua en un ministro de pecado, como ya lo advirtiera el rabino Shaul de Tarso en su carta a los Gálatas. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, mi Salvador, y nunca más me llamarás Baali, mi Señor, que traducido es Baal. Es decir, estamos en el cumplimiento de la palabra dada por Yahweh nuestro Adón y que la iglesia de Roma, los romanizantes, quieren eludir, al aferrarse a los nombres Kadosh del Abba, Padre, y Subén, Hijo, en blasfemia. Nombres de blasfemia que la iglesia de Roma impuso. Y esto no es más que el cumplimiento de Apocalipsis 17:3 en referencia a los nombres Kadosh, que dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. La mujer de este pasaje se refiere a la iglesia de Roma. Para los que conocen el estudio de las cosas finales o escatología, esta iglesia de Roma está llena de nombres de blasfemia, refiriéndose a los nombres Kadosh de nuestro Creador y nuestro Mashiach. De lo contrario, no serían blasfemia. Sí, el nombre Kadosh, santo, fue blasfemado por la iglesia de Roma por nombres que ellos impusieron. Estos nombres son blasfemos. Ya lo vimos en el libro de la Revelación, y ahora, según la palabra, en estos tiempos, Yahweh devolverá a los pueblos pureza de labios para que invoquen su nombre. Algo que los romanizantes están impidiendo, como si pudieran ir contra la palabra del Creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. También tenemos que reconocer que los demonios se someten a los nombres que impuso Roma. Si no fuera así, si no fuera por la misericordia de Adonai, ya hubiéramos sido consumidos por seguir la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los nombres que impuso Roma ayudó a quienes buscaban la verdad. Adonai le dio autoridad a esos nombres, pero esto no significaba que eran los verdaderos. La intención de las tinieblas era desaparecer los nombres santos. Escrito está: y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. También vemos que estos romanizantes hacen escarnio de aquellos que, siguiendo la palabra y las profecías acerca del fin de los tiempos, tratan de encontrar la verdad y toda explicación a las escrituras. Los llaman a estos judaizantes, sin tener el más mínimo conocimiento de este significado. Judaizar es en lo referente al judaísmo. El judaísmo no acepta que el Mashiach Yeshua sea su Mashiach. Ellos creen que aún no ha llegado su Mashiach. Partiendo desde aquí, uno que predica a Yeshua Mashiach no puede ser llamado judaizante. También hacen referencia al color de piel o a los rasgos étnicos de la persona, que predican a Yeshua Mashiach, la Torah viviente, como si el padre de las 12 tribus Jacob, después llamado Israel, hubiera sido una persona con caracteres físicos de barba o de ser rubio, como el de Esaú su hermano, velludo, o con características relacionadas al mismo.
Escrito está. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Es decir, que Jacob no tenía vellos, y estos, quienes buscan la verdad al hacerse llamar casa de Israel, si no son vellosos o rubios, para los romanizantes no son de Israel o judíos como ellos le llaman, como si judío significara Israel. Nuestro Mashiach Yeshua también es revelado en el libro de Apocalipsis y Daniel, con pies de color bronce, es decir, marrón. Asimismo, el color de las hijas de Jerusalén en el libro de Cantares son de piel morena. Israel está conformado por 12 tribus y solo una de ellas son los judíos, pero para los romanizantes judíos es todo Israel, demostrando su falta en conocimiento de las Escrituras. Hacen escarnio de la circuncisión como si fuera un mandamiento de hombres. Por el contrario, la circuncisión es señal del pacto entre Elohim Yahweh y la descendencia de Abraham, establecido como pacto perpetuo. ¿Por qué les escandaliza esto a los romanizantes? Y Shaul Pablo, en su carta a los Gálatas, afirma que si estás en el Mashiach Yeshua, ciertamente el linaje de Abraham eres y heredero según la promesa. La circuncisión también viene a ser una señal como sello de la justicia de la fe, que se obtiene cuando aún estás incircunciso, como lo da a conocer Shaul Pablo en su carta a los romanos. La circuncisión no es señal para ser salvos de ninguna manera. Solo en Yeshua HaMashiach hay salvación. Es por esto que los apóstoles no predicaban la circuncisión, porque no era requisito de salvación, aunque Shaul afirma predicar de circuncisión en Gálatas, pero nunca para salvación. Es por esto que se encuentra en muchos pasajes de las cartas de Pablo su rechazo ante la circuncisión, porque no era requisito de salvación. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Elohim. Pero el guardar los mandamientos es para los romanizantes ofensivo, porque afirman que la gracia es suficiente. Y si buscando ser justificados en el Mashiach también son hallados pecadores, hacen del Mashiach un ministro de pecado. Escrito está: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si no hay pecado, entonces no hay juicio. También está escrito: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Existe una gran controversia y desconocimiento de las Escrituras. Los romanizantes afirman que ya no se debe guardar la ley, Torah. Ellos tratan de conceptualizar obras de la ley de ser lo mismo que la palabra ley propiamente dicha. Obras de la ley era una referencia a las tradiciones religiosas del judaísmo, eran normas alrededor de la Torah, y estos aseguraban que quien las hiciera sería justificado por el eterno Elohim. Es por esto que Shaul estaba en contra de estas normas y tradiciones del cual hiciera mención en sus cartas, y que la comunidad romanizante lo conceptualiza como la ley propiamente dicha. Nunca el apóstol Pablo habló en contra de la ley Torah, por el contrario, la guardaba. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pues la verdadera fe está basada en la ley Torah de Yahweh por medio de Yeshua, y no en legalismos o normas de hombres. Nuestro Mashiach también manifestó su rechazo a las obras de la ley en varios pasajes de las Escrituras. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, Torah, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros, guías ciegos, ¿qué decís? Si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Respondiendo él, Yeshua les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Porque Elohim mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Todas estas obras de la ley descritas en las Escrituras y que se hacían basadas en tradiciones y mandamientos de hombres era lo que Yeshua y sus discípulos rechazaban.
obras de la ley, no es lo mismo que la ley Torá. Y siempre que se encuentra en las escrituras obras de la ley, no se refiere a la Torá. Vivimos el fin de los tiempos, es el cumplimiento de la profecía en que Yahweh nuestro Elohim recogería a los dispersos de Israel de entre las naciones para darles la tierra de Israel. Esta profecía se está cumpliendo, escrito está. Por tanto, di, así ha dicho Yahweh el Adón, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Yahweh el Adón, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Elohim. Así ha dicho Yahweh, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Es el llamado a Israel de entre las naciones. Si tú aceptaste al Mashiach Yeshua como tu Adón y Salvador, ciertamente el linaje de Abraham eres y heredero de las promesas. Eres parte de la ciudadanía de Israel. Ya no eres gentil, eres casa de Israel y partícipe del nuevo pacto, a través de Yeshua, mediador del nuevo pacto. Salid de ella, pueblo mío. Salid de Roma. Mashiach viene.